no hayamos aprendido nada y un movimiento como el nazismo vuelva a nacer? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, yo soy Luna y este es mi canal Luna Wine. En el día de hoy os quería hablar de un par de conceptos de psicología social muy importantes, experimentos conocidos y no sé, un poco de introducción, aunque creo que la mayoría ya conoceréis estos temas, en base a una review que voy a hacer de una peli, ¿vale? Voy a mezclar las dos cosas. Antes de empezar con la tralla de este vídeo, que tiene bastante, no olvides dejar tu like si te gustan este tipo de análisis. Dejadme en los comentarios qué piensas tú sobre lo que voy a decir y la peli, y suscribirte. Te tienes que suscribir, hay que suscribirse. ¿Cómo es posible que estés suscrito a la newsletter del IKEA, que hace 47 años que no vas a comprar nada, y te envía todas las semanas las sillas que están de oferta, y no te suscribas a este canal? La película de la que voy a hablar es esta, se llama La Ola, del año 2008, el director Denis Gansel, y además tiene bastantes premios. Si estáis interesados, yo os recomiendo que primero veáis la peli y luego veáis este vídeo, aunque si no habéis visto la peli también vais a entender bien el vídeo, pero estaría interesante que sacaseis primero vuestras conclusiones y luego vieseis mi crítica. Si estáis interesados, ya os digo, está en Netflix, en Amazon Prime y creo que está en los servicios de Google Play y YouTube de pago, si no me equivoco. Antes de empezar la crítica en la parte psicológica, decir que como la peli es del 2008, a mí me deja muy en shock las vibras del 2000 que me llevan. O sea, las ropas que llevan, las actitudes, esos peinados, a mí me matan, de verdad me matan. Y para poneros en contexto, la película trata sobre un profesor que va a dar un curso sobre autocracia a una serie de adolescentes de un centro educativo. ¿Qué es una autocracia? Pues bien, os leo. Es un régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar las leyes a su voluntad. Es decir, el poder político queda delegado en una persona y no hay manera de controlarlo. Lo interesante de este curso que da el profesor y este experimento que decide hacer con los alumnos es que llega un punto en el que tiene que pararlo, porque a la gente se le ha ido de las manos completamente, llegando a cometer delitos como allanamientos de morada o pintar fachadas, cosas así, e incluso, spoiler, en la peli hay asesinatos con motivo de ese movimiento. El movimiento que ellos crean se llama La Ola y bueno, deciden tener una serie de características distintivas del resto, como puede ser su vestuario, el saludo este que hacen, reunirse en ciertos espacios, incluso en algunos momentos llegan solo a reunirse con gente de su mismo grupo, de la ola. Si eres de fuera de la ola, ni siquiera te dejan entrar o no hablan contigo o mucha exclusión en ese sentido. La pregunta es, ¿cómo pasa un grupo de adolescentes aparentemente promedio de un instituto cualquiera de reunirse para tener una serie de códigos en común y formar una especie de tribu urbana, entre comillas, a llegar a cometer los actos que cometían en nombre del grupo? Bien, os cuento, esto es algo que ha interesado muchísimo a la sociedad, no solo a la psicología, sino a toda la sociedad, especialmente desde que ocurrió todo lo que tiene que ver con el nazismo, Segunda Guerra Mundial y demás. Los psicólogos sociales participan en esta tarea de darle una explicación a por qué ocurrió todo lo que ocurrió. Porque no olvidemos que la película está basada en hechos reales y no es una historia inventada por completo. Luego hablaré más en profundidad de dónde sale la película. La cuestión es que los psicólogos sociales participan en esta tarea de darle explicación a qué es lo que pasa en esta serie de grupos, como ya digo, el nazi o en este caso la ola, y cómo llega la gente a perder su identidad para formar parte de una identidad de grupo. Anteriormente se le daba otra explicación con la rama de estudio que se llamaba mente colectiva, que se creía que los grupos tenían su propia mente, como que cuando había un grupo grande, una multitud, como puede ser una tribu urbana o un movimiento político, las personas perdían su identidad para formar parte de la identidad de grupo. Hoy en día no se cree que esto sea exactamente así, pero sí que está demostrado que cuando formamos parte de un gran grupo de personas, nuestro comportamiento cambia. Nuestras conductas en entornos colectivos pasan a ser más acríticas y mucho más arriesgadas. Es por eso que llegamos a hacer cosas que, si no tuviésemos ese grupo que nos respalda, pues seguramente no haríamos. Se me viene ahora a la cabeza las agresiones que suele haber en entornos deportivos entre la afición de los dos equipos. Puede estar bastante relacionado. En resumen, muchísimos autores a lo largo de la historia han estado muy interesados en estudiar nuestro comportamiento en grupos y cómo funcionan los grupos. De hecho, queda reflejado en muchos escritos, sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, de personas que llegaron a formar parte de esos actos tremendamente crueles y despiadados y que ellos mismos no eran conscientes de lo que estaban haciendo, y al darse cuenta de lo que estaban haciendo entraban en un estado de confusión tremendo. Así que sí, da un poquito de miedito eso de los grupos y el poder que pueden llegar a tener sobre el individuo, un poquito bastante. Retomando un poco la película, podemos ver que se centra no en cualquier autocracia, sino en concreto en todo lo que es movimiento nazi, por ciertas pinceladas que hay a lo largo de la película, pero sobre todo en la reflexión final, que me parece impresionante. Me gusta mucho la reflexión final, cómo la encajan, etc. Cuando el profesor reúne a todos los alumnos e intenta parar la ola,
esa reflexión que comenta me parece muy muy buena, la verdad, de mucha calidad. Bueno, pero muchos podríamos pensar, ya, claro, en su momento sí que ocurrió porque no teníamos tanta experiencia previa, pero después del nazismo, después de todo lo que pasó, no se va a volver a repetir jamás. Bien, pues os voy a comentar de dónde sale la idea de la película o la historia real en la que está basada la película. Obviamente la película está adaptada a un escenario cinematográfico, a un entorno cinematográfico, pero sí que tiene una parte de verdad muy grande. Os estoy hablando del conocido experimento de la cárcel de Stanford del autor Zimbardo. Es muy conocido, seguramente muchos hayáis escuchado hablar de él, porque dio mucho que hablar. En este experimento se consiguió una muestra de distintos alumnos voluntarios y se les dio el rol a algunos de carcelero y a otros de presos. Al asignar a cada uno su rol se le dio X prendas de ropa y se le explicó, se le dio una serie de instrucciones para desarrollar el experimento. Este experimento se tuvo que parar muy rápido porque fue un auténtico descontrol, ¿vale? Llegando a ocurrir actos que ojalá no hubiesen ocurrido nunca porque fue bastante chungo. El sadismo que se llegó a alcanzar es casi increíble. Os estoy hablando de que los prisioneros llegaron a hacer huelgas de hambre, desarrollar trastornos emocionales muy graves y conductas realmente, falta de higiene, etcétera, realmente preocupantes. Y las humillaciones por parte de los guardias eran brutales. Y esto ocurrió en tan solo 6 días de experimento. En el momento en el que fueron conscientes de todo lo que estaba llegando a pasar, frenaron el experimento y hoy en día se cuestiona mucho el papel que tuvo el propio Zimbardo como autoridad que le daba las instrucciones a ellos y que estuvo viendo todo eso sin llegar a frenarlo hasta el 6º día. Si estáis interesados al respecto, hay un montón de artículos escritos en internet y también hay vídeos en YouTube súper interesantes, os dejaré alguno en la descripción. Y es que es asombroso, a la par que terrorífico, las conductas que podemos llegar a realizar simplemente por sentirnos parte de un grupo o de un rol o lo que sea. Y de aquí nace el gran problema que tienen y esconden muchas ideologías que se aprovechan de saber esto para jugar con ello. Las ideologías son muy peligrosas. En relación a estos temas, también deciros que no como experimentos controlados, pero sí se ha llegado a controlar que esto ocurre en muchas cárceles de manera natural, por decirlo así. Y es que es relativamente frecuente encontrar presos que hayan sido abusados sexualmente o agredidos violentamente o incluso que hayan sido asesinados por los propios policías que vigilan la prisión. Es por esto que aquellas figuras de autoridad en entornos como las cárceles se les tiene muy revisados y muy mirados, porque estas conductas, al sentirte en un grupo que encima es la autoridad, es el poder y te pones en un rol de dominación ante el otro, puede ser muy peligroso. Como último punto, mencionar el hecho de que en la peli se ve clarísimamente que cuando nos desmenuzan aquellas historias de algunos individuos de manera personal, nos podemos dar cuenta de que en realidad todos ellos tienen alguna serie de carencia o alguna serie de problema o algún mal rollito dentro que los solucionan sintiéndose parte del grupo. Es como que cuando formas parte del grupo pierdes todo aquello que te duele. Los motivos que muestran son muy variados, como el bullying, la discriminación racial o los chistes sobre raza, relaciones amorosas no plenas o malas relaciones familiares. Y es muy curioso ese deseo que tienen las personas de sentirse igual que el resto para no sentirse inferiores, es decir, yo quiero llevar la misma ropa para que no se rían de mí por cómo visto, o yo quiero quedar en el mismo sitio para que no se rían de mí de cómo quedo, pero luego cada uno dentro de la ola se veía perfectamente que su deseo era destacar. Pertenecer a la ola les gustaba porque en parte les hacía destacar. Así que llama mucho la atención, ¿no? El hecho de que nos gusta no destacar y destacar. Ese es un conflicto interno muy interesante. Esto se puede ver clarísimamente en las dictaduras que juegan con los dolores y los sufrimientos del ser humano y los intentan suplir por medio de formar parte de una ideología. Pero también ocurre con cualquier partido político o cualquier cosa que quiera triunfar, como por ejemplo la publicidad. La publicidad juega a crearte necesidades en base a lo que tú no estás a gusto con. Y también juega mucho con lo que tiene que ver con tus defectos como procesador, como pueden ser los sesgos, sesgo de disponibilidad o sesgo de prototipicidad, con todo lo que es tu capacidad atencional, la sensibilidad que tienes a ciertos colores, a ciertas velocidades, a todo está medido para jugar con tus debilidades de esa manera. No estoy diciendo que eso sea algo negativo, pero sí puede dar lugar a algo muy negativo. Para concluir ya, y retomando la pregunta del principio, ¿podría llegar a darse a día de hoy un sistema totalitario como el nazismo que nos llevase a cometer tantas atrocidades en nombre de un grupo? La respuesta es definitivamente sí. Y además es algo que aunque lo hayamos vivido y con tanta intensidad y tan próximo en el tiempo, no implica que hayamos aprendido. Y ahora que hemos visto que estamos rodeados de estos peligros de grupo constantemente,
Mi pregunta es, ¿seríamos capaces de reconocer aquellos peligros de este estilo que nos acechan constantemente? Bueno, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si os ha gustado os voy a dejar un vídeo en la descripción que es bastante antiguo, de un chico que hizo una review en YouTube, pero me gustó un montón lo que comenta, muy sencillo, muy directo, pin, 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 así que os lo dejo para que os paséis. Muy interesante y un par de links de interés también. Un besito. ¡Chao! Yeah.